Sí. Realmente solo vamos a ver unos 3, 4 casillos. Y para que pues nada más para que quede claro, ¿verdad? La clase de neumonías atípicas. Porque a lo mejor de que no quedó claro, que para que refuercen todo esto, ¿verdad? Bueno, neumonías atípicas, ya hemos quedado que neumonías atípicas pues viene siendo prácticamente una neumonía que no se desarrolla de una forma normal a una neumonía típica y un agente causal que no es común para una neumonía. Esto no incluye las neumonías intrahospitalarias porque las neumonías intrahospitalarias son por agentes que son comunes de las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales, ¿verdad? Entonces, les traigo ahí un poquito de historia primero. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí, doctor. Les traigo ahí un poquito de historia. Este cuadro es una representación de Horacio Cocles. Horacio Cocles es una leyenda de Roma. Cuenta la leyenda que, bueno, para empezar el cuadro es Horacio Cocles defendiendo el puente Sublicio y es un cuadro de Pier Francesco Mola. Fue pintado en 1664. Disculpe, doctor, sí pasó lista, es que apenas pude entrar. ¿Quién está hablando? Perdón, es que no veo Cintia la Salazar. pantallita. Cintia Salazar. Ah, ok, Cintia. Déjate anoto. Ya. Gracias. Yo también, doctor. Soy Adrián. Adrián. Ah, ok, Adrián. Sí me dijeron que tenías problemas, creo, y te anoté. Sí, es que estaba batallando, perdón. Ya estás, pues. Ya los anoté a Gracias. todos. Creo que todos tienen asistencia hoy. Entonces, bueno, continuando, cuenta la leyenda que en el siglo VI a.C., Roma era un imperio no tan poderoso, ¿verdad? Y estaba siendo amenazada por los etruscos y resulta que había un puente que separaba el Imperio Romano del demás territorio y este puente estaba en el río Tíber. Y bueno, la leyenda cuenta así, es un poco de poesía, entonces se las voy a leer. Dice, la amenaza de los etruscos se abalanza sobre Roma y no son pocos los que desean huir para salvar sus preciadas cabelleras. En el Tíber, un solitario puente suministra víveres a la ciudad. Es de vital importancia su defensa para que así el enemigo no pueda controlar los suministros. Habló pues el bravo Horacio, capitán de la puerta. A todo hombre en esta tierra tarde o temprano le llega la muerte. ¿Y qué mejor manera de morir puede tener un hombre que la de enfrentarse a su terrible destino defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses? Cuenta la leyenda que Horacio defendió el puente de 300, contra 300 etruscos mientras dos de sus compatriotas destruían el puente detrás de él. Eso es lo que representa esta imagen y hay varias versiones. Unas versiones dicen que Horacio se aventó y logró sobrevivir, que perdió el ojo, por eso es Cocles. Cocles significa como cíclope. Él pues perdió un ojo durante la batalla y hay otras que cuentan que él falleció defendiendo el Tíber, pero es una leyenda famosilla para que lo tengan. Entonces, les digo, si murieran ustedes hoy, estarían defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses. Es una expresión, ¿verdad? Yo pienso que, ¿creen ustedes que si murieran hoy estarían luchando por lo que ustedes creen? Yo pienso que yo sí, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea, ustedes piensen en lo que quisieran defender. Entonces vamos a continuar, es una vez para que se motivaran hoy lunes. Y bueno, hablando un poquito de neumonía por micoplasma, tenemos que afecta principalmente a grupos de personas como reclutas en campos militares, estudiantes internados y de colegios. Resulta que la neumonía por micoplasma, primero pues hay que conocer al micoplasma, este es nuestro enemigo, el micoplasma, porque pues nos vamos a aventar un tiro con él, con el paciente. Entonces, pues conózcanlo. Es esta bacteria de forma fusiforme que se dice que no tiene pared celular y tiene unas características especiales que lo hace muy toxígena contra el epitelio respiratorio.
Y bueno, ataca a niños y adultos jóvenes y es importante saber que hay una discrepancia entre los datos clínicos y los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar en el paciente. El síntoma más frecuente es la tos no productiva, que se asemeja a un síndrome de coqueluchoide, pero en el adulto. Y la tos se debe a una toxina. Esta toxina se llama la toxina de distrés respiratorio adquirido en la comunidad, que pues, abreviado es TDRAC. Y les digo, guarda muy estrecha relación genética, o sea, se parece mucho a la toxina pertussis que nos iba a generar el cuadro de la tosferina. Entonces, les menciono, la tos es muy importante, inicia sin fiebre, es importante esto, o sea, el paciente no tiene fiebre, simplemente empieza con una tos no productiva, tos seca, y el examen físico no corresponde a un paciente gravemente enfermo, cuando en realidad el paciente pues sí tiene bastante afección pulmonar, ¿verdad? Por lo mismo, esta infección por Mycoplasma pneumoniae es nombrada la neumonía que camina, porque o sea, es una neumonía que avanza muy lento y ya cuando el paciente empieza a presentar síntomas de distrés respiratorio, ya está muy avanzada la enfermedad, o sea, ya pueden requerir inclusive este, pues, ventilación mecánica o algún método invasivo de ventilación, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el Mycoplasma pneumoniae. Es importante el antecedente de la tos no productiva, o sea, que es tos, este, tos no, sí, tos seca, que puede llegar a inclusive a ser molesta, irritar al paciente. Y luego les voy a presentar este casito clínico que es también sobre micoplasma. Es un paciente masculino de 54 años, casado, mecánico, sin antecedentes heredofamiliares. Bueno, no se está presentando como el cuadro típico porque no es un paciente que está en internado o no es un paciente de campo militar. Tiene de antecedentes personales importantes o sea, es etilismo positivo diario por 22 años, 300 gramos de alcohol, tabaquismo desde hace 22 años y pues no tiene otros antecedentes de importancia, pero pues con eso es más que suficiente, ¿no? 300 gramos de alcohol vendrían siendo 2 caguamas más o menos diario. Entonces nuestro señor mecánico pues acaba el jale y se va a tomar, ¿va? Entonces, el padecimiento actual inicia hace 22 días, o sea, hace 22 días pues ya es bastante. Si se acuerdan, el periodo de incubación de una neumonía normal iba a ser de en promedio de 7 días. Ya 22 días pues es bastante, ¿verdad? Pero bueno, este no inició como neumonía, sino como una ictericia de inicio súbito, astenia y adinamia. Hace 6 días se agregó melena y hace 3 días inició con tos no productiva y cefalea. Al ingreso no hay datos pulmonares relevantes, presenta red venosa colateral, hepatomegalia, ictericia y datos de encefalopatía hepática y se clasifica en un Child-Pugh C. ¿Alguien sabe cuántos grados de Child-Pugh hay? ¿Cuántos Child-Pugh existen? No. Sin teclearlos ahí en la computadora, ¿no? ¿Alguien que le quiera atinar? ¿No? Pues nada más hay 3 Child-Pugh. Child-Pugh A, Child-Pugh B y Child-Pugh C. Nuestro paciente ya está en Child-Pugh C, o sea, pues obviamente es por problemas hepáticos, ¿no? Nuestro paciente ya se lo estaban llevando a la muerte porque, pues, el Child-Pugh es cuando ya tienes el hígado, ya es cirrosis hepática, ya no hay tratamiento para ese punto de Child-Pugh más que trasplante hepático. Y para que a alguien le den un trasplante hepático, pues requiere de estar cuando menos 6 meses sobrio y pues obviamente nuestro paciente pues, no va a poder cumplir con esa meta, ¿verdad? Pero pues bueno, o sea, ya le está yendo muy mal a nuestro paciente, está inmunosuprimido y pues se le empezó a tratar contra la cirrosis hepática, ¿no? Contra el problema hepático que tiene. Probablemente ya será una hepatitis fulminante porque pues ya trae ictericia, ya trae red colateral y todo eso, que son datos de hipertensión portal.
que es porque pues el hígado está haciendo, se está presentando como como quien dice, una barrera al momento que pasa la sangre por la vena porta. Y bueno, el tratamiento se lo dieron con IVPs, o sea, inhibidores de la bomba de protones, que es omeprazol, y medidas antiamonio. ¿Alguien sabe cuáles son las medidas antiamonio? No. No. ¿Mm? ¿No? ¿No se les ocurre cómo pueda uno tratar a un paciente con cirrosis hepática? ¿No les ha tocado ver pacientes con cirrosis? No, hombre, ni pacientes hemos visto. ¿Cómo? Ni pacientes hemos visto. Bueno, pero, o sea, ¿nunca han ido al hospital, o sea, antes de que esto del coronavirus? Como una vez. Sí, como una vez, es que cuando empezamos fue lo de la pandemia. Ok, no, pues qué mala onda. Pero bueno, alguien que tenga un familiar con, bueno, no un familiar directo, sino que conozca a alguien que haya tenido cirrosis o algo, No. ¿no? No. La Bueno, verdad, no. No. ¿no? Bueno, los pacientes con cirrosis son comunes en el Departamento de Medicina Interna. Les va a tocar, entonces, les recomiendo que lo lean porque, o sea, cuando menos una vez en su vida, durante el internado, les va a tocar atender a un paciente con cirrosis hepática ya en estos estadios, ¿verdad? El tratamiento, pues obviamente es con IVP. Los IVP son para que no se les cree una úlcera porque como tienen red colateral, los vasos esofágicos y los vasos del estómago empiezan a crecer, o sea, para compensar pues la falta de retorno venoso por la vena porta del corazón. Entonces se van por esos vasos y les dan los IVPs para evitar que se ulceren y porque esa es una causa muy común de muerte de pacientes con cirrosis hepáticas que empiezan a sangrar por el intestino y pues ya sangrando por el intestino ya no hay mucho que hacerles, ¿va? Y las medidas antiamonio son, por lo general, es darle lactulosa al paciente. La lactulosa es para que hagan del baño. Es la forma en la que nosotros desechamos amonio por medio de las heces. Entonces, entre más haga del baño el paciente, menos amonio va a tener en la sangre. Una vez un doctor nos preguntaba qué pasaba si tú no hacías del baño, de qué te ibas a morir. Pues te ibas a morir de una intoxicación por amonio, porque es la forma en la que nosotros pues desechamos el amonio, ¿no? Por medio de las heces. Para que lo tomen ahí en cuenta, pues ya aprendieron cuando menos cómo tratar a un paciente con cirrosis hepática. Y bueno, a los 5 días de su ingreso aumenta la tos y se torna productiva y hay taquipnea y empieza con una saturación de 90. En esta radiografía de tórax es del mismo caso, se presentan opacidades heterogéneas difusas con patrones reticular, micro y macronodular. O sea, está horrible esa radiografía para el pobre paciente. Normalmente en una radiografía por neumonía por micoplasma vamos a ver opacidades uni o bilaterales que corresponden a los cilios, o sea, van a ser parailiares. Y va a haber un derrame pleural en el 10% de los pacientes. Entonces, pues este paciente nos llegó así como típico de neumonía por micoplasma, pero pues realmente a él por lo que le fue mal fue por la cirrosis hepática, ¿verdad? Y el método diagnóstico de elección, ¿alguien sabe cuál es el método diagnóstico de elección para diagnosticar micoplasma? Que no sea Rebeca, porque Rebeca dio el tema. ¿No se les ocurre? Bueno, No, Doc. no. No sé. No, Pues es la ni PCR siquiera también, ¿no? Sí, la PCR. La PCR es el método de elección. Sí, ¿por qué? Porque el cultivo tarda mucho, el cultivo de micoplasma tarda mucho y la serología no siempre es muy precisa en micoplasma.
y no hay en todos lados, entonces PCR es el método de elección para diagnosticar micoplasma. En este paciente se le hicieron PCR, se encontró micoplasma y pues lamentablemente pues el paciente falleció, ¿verdad? En este caso, pero falleció por la cirrosis, no por la neumonía en sí. La neumonía fue como un padecimiento agregado. ¿Y alguien sabe cuál es el tratamiento de micoplasma? Que no se arranca. ¿Qué se les ocurre que le dan a un paciente que tiene micoplasma? ¿Qué le darían si ya estuvieran graduados? No, amoxi no. Es para neumonías típicas. ¿Eritromicina? Mm, Podría ser eritromicina, no es la primera elección, pero sí es parte de. No es la El citromicina. tratamiento, acitromicina, sí, es la citromicina, exactamente la citromicina. Casi siempre la citromicina y la claritromicina es el tratamiento para las neumonías atípicas, o sea, para que lo tomen ahí en cuenta. Si se dan cuenta, es lo que les estaban dando a los pacientes con coronavirus. Pues los estaban tratando como una neumonía típica, aunque la citromicina, pues por lo general funciona nada más con bacterias, pero pues no sé qué estaba haciendo que les iba bien a los pacientes con coronavirus, ¿verdad? Pero pues bueno, pues es otro tema lo del coronavirus siempre, porque pues estamos batallando con eso. Bueno, el tratamiento es con macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Pero los de elección son los macrólidos, que vienen siendo la citromicina y la claritromicina. Casi siempre en todas las neumonías atípicas se da citro, para que lo tomen en cuenta. O sea, si les dicen algo, pues ustedes ya saben, sí, citro. Neumonía típica, citro. Y bueno, ahora vamos a ver la siguiente, que es clamidia psittaci. La citacosis es una bacteria intracelular, la clamidia psittaci. Aquí la estamos viendo, son los puntitos que están dentro de la célula. Y pues el principal reservorio de esta bacteria son las aves domésticas, las aves como los loros domésticos. Y la presentación varía desde una infección subclínica hasta una sepsis grave y hay afección multisistémica generalmente. Como hay tanta variación entre si es una enfermedad muy grave o una enfermedad que sea pues leve, es importantísimo conocer la exposición ocupacional o recreativa a distintas aves. O sea, al momento que les hagan ustedes la historia clínica al paciente, hay que preguntar esto, que si estuvo en contacto con aves de corral o con aves domésticas o con loros, o si tiene canarios o pajaritos o algo, que pueda darnos el antecedente de esta neumonía, porque si tú la consideras como una neumonía típica, entonces pues, le vas a dar tú un tratamiento que no es el correcto y vamos a atrasar al paciente, ¿no? Con respecto a su recuperación. Entonces es importante que lo preguntes, lo de las aves. Con respecto al caso clínico, pues este es un varón de 47 años con disnea y fiebre de 5 días de evolución. Al ingreso iba a presentar taquipnea y crepitantes en vaso pulmonar derecho, insuficiencia respiratoria y se inició el tratamiento con ceftriaxona, luego levofloxacino, doxiciclina y hasta completar 2 semanas y se le dio oseltamivir durante 5 días. El oseltamivir pues era sospechando que era una infección por influenza. Y a las 24 horas presentó empeoramiento respiratorio, por lo que requirió ventilación mecánica hasta requerir el ECMO. ¿Alguien sabe qué es el ECMO? No. No, es oxigenación por membrana extracorpórea. O sea, yo creo que ya lo más grave que te pueden poner con respecto a respiración. O sea, los pulmones del paciente ya dejaron de funcionar y le pusieron el ECMO para ver si lo salvaban, ¿verdad? Ay, Y bueno, es ¿qué una pasó? máquina que oxigena la sangre, ¿no? Que la Ujú. saca y luego la oxigena y la regresa. Ándale, exacto. O sea, sí, pues, digo, cuando ya los pulmones no funcionan, pues es ya lo último.
Obviamente que este caso es español, porque aquí no hay ECMOs. O sea, bueno, realmente es muy difícil que encuentres tú un ECMO, ¿va? Y pues que un doctor que lo sepa usar bien. Pero bueno, la infección puede ser indistinguible de otras neumonías atípicas, o sea, por lo que les digo, la antecedente exposición a aves resulta clave en el diagnóstico. Pues en este caso, pues se inició con ceftriaxona y levofloxacino, probablemente el interno no le preguntó si había relación con aves, y ya al final se le realizó PCR y serología para clamidias y TACH. Resulta que este caso clínico es de una serie de casos de España, que hubo un brote por una tienda de mascotas de un lorito que estaba enfermo y era el antecedente común que tenían todos los pacientes. Este fue el pacientito que le fue peor, pero pues si lo ven aquí es como se veía la radiografía del paciente. Aquí fue el principio, cuando no se veía, no estaba tan mal, ¿verdad? Pero si pueden ver, tiene como broncograma y este aumento de los ganglios pariliares también. Y tiene estas rayitas que son las famosas líneas de Kerry, que también se presentan en las neumonías. Y pues sí les digo, es prácticamente indistinguible de otra neumonía. Por eso es importante que hagan ustedes pues el antecedente, que busquen ustedes el antecedente de las aves, ¿verdad? Pues cuando estén en el internado, ustedes siempre pónganle ahí en las historias clínicas que, no tiene antecedentes de aves domésticas, y luego se descarta clamidia stachys o algo así, para que el internista diga, no, este interno sí sabe. Y bueno, con respecto al siguiente caso, tenemos a Legionella. Puse a Legionella porque ya les había dicho la historia, ¿verdad? Y ahorita se las platico. Con respecto a Legionella, vamos a tener que es el segundo agente causal de neumonías graves y se encuentra en medios acuáticos, o sea, por lo general tiene que estar en reservorios de agua. Tiene temperaturas muy específicas a las que puede sobrevivir. Por eso es importante que estén vigilando, por ejemplo, los sistemas de ventilación, que estén checando el pH del agua y todo esto, porque también es hasta cierto punto resistente al cloro. Y bueno, se relaciona con enfermedades crónicas, con pacientes con enfermedades crónicas, tabaquismo, edad superior a 70 años, inmunodepresión y a pacientes trasplantados. Es por lo general los pacientes que les da esta neumonía por Legionela. Y su presentación clínica no tiene ni un patrón específico, no tiene patrón específico radiológico tampoco, ni clínica ni radiológico. Entonces, también es difícil hacer el diagnóstico de Legionela, pero por lo general se da en brotes, o sea, hay reportes de brotes en hospitales en España, en internados en Sudamérica. Aquí en México casi no encontré infecciones por Legionela más que intrahospitalarias, lo cual es extraño, ¿no? Porque pues ya habría más, pero bueno. Y el diagnóstico se va a realizar por PCR, cultivo con serología. Aquí realmente no había una distinción entre cuál era más rápido que el otro. Obviamente el PCR pues es el más rápido, entonces si disponen de PCR para Legionela, pues adelante. Le pueden realizar el, este, el estudio, ¿verdad? Y bueno, la Legionela es esta que tenemos aquí al lado. Se me olvidó decirles de la Citachi. La Citachi es una bacteria intracelular obligada, o sea, por eso también el tratamiento es con acitromicina, porque es para bacterias intracelulares. Bueno, la Legionela no es intracelular, es esta bacteria que parece un bastoncito. Y bueno, la historia de la Legionela cuenta la leyenda que comienza cuando se descubre una neumonía en un brote que se produjo en 1976. O sea, pues uno pensaría que es más viejita, pero no. Se descubrió en el 76 en una convención anual de la Legión Americana en Filadelfia, o sea, en Filadelfia, Estados Unidos. Y aparecieron aproximadamente 200 casos de neumonía. Pues obviamente estos eran ya personas mayores, porque la Legión Americana son adultos mayores que estuvieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces eran adultos que ya tenían diabetes, hipertensión, ya tenían problemas de enfermedades crónicas. Entonces por eso les empezó a dar
la legionela a ellos, por eso fue tan fácil que se hiciera el brote. Y ya, pues al aislar el agente, descubrieron a la bacteria y por eso se le llama la legionelosis, legionela. Y ya, pues haciendo una investigación retrospectiva, descubrieron que había otras enfermedades por esta bacteria. Y bueno, la bacteria se encontraba presente en el circuito de agua de la ventilación y había sido emitida en forma de aerosoles a través del sistema de refrigeración. Y pues esa es la historia de la legionela, ¿verdad? O sea, por la legión americana, no tanto por los legionarios romanos ni otro lado, ¿verdad? O sea, es realmente una bacteria de reciente diagnóstico, de reciente descubrimiento. Y hasta la fecha se han reportado diferentes brotes en diferentes lugares. Creo que el último fue en 2017, 2016. O sea, realmente es una bacteria que a veces sí causa problemas porque 200 casos de neumonía, pues sí está fuerte, ¿no? Y se presentaba esta radiografía en los casos clínicos que realmente pues se ve muy mal la radiografía. O sea, tiene mala penetración y aparte pues el paciente tiene todo el pulmón pues ya lleno de estas pues, lesiones radiopacas, digo, radiolúcidas y pues ya, ¿verdad? O sea, pobres estos pacientes les va muy mal y les digo, es importante que pregunten, o sea, los antecedentes de las enfermedades crónicas del paciente con respecto a Legionela. O sea, en Legionela, les digo, edad superior a 70 años, cualquier paciente inmunodeprimido que sea trasplantado con lupus, con cáncer, es propenso a tener Legionela. Entonces, hay que cuidar ese aspecto del paciente. Y bueno, pues esos fueron algunos ejemplos de, de neumonías atípicas. Les digo, es difícil. Cuando ustedes vean un paciente que tiene una neumonía que tarde mucho en resolverse, que no responda a los agentes de tratamiento normales, pues hay que buscar si encontramos alguno de estos agentes, ¿verdad? Si vemos que es alguien internado en un campo militar o algo, pues Mycoplasma pneumoniae. Si vemos que es un paciente mayor de 70 años, inmunodeprimido, pues hay que pensar en Legionela. Si es un paciente que trabaja en aviarios y cosas así, pues hay que pensar en Chlamydia psittaci, todas esas cosas, ¿verdad? Pues nada más para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Obviamente, pues estas neumonías como son solo para que las conozcan, no van a venir en el examen, ¿verdad? Y ¿qué les iba a decir? Oigan, ya el examen tengo que ponerlo este viernes porque si no, pues se nos atrasa mucho. Vuelve a estar fácil, es de las cosas que estuvimos viendo en clase y desde el libro. Y pero pues para darles chance y no meterles otro tema, o sea, otros temas de que ya ver digestivo y todo eso. ¿Qué les parece si esta semana vemos puros casos clínicos y les doy oportunidad de que estudien el jueves y el examen es el viernes? Que realmente no sé cómo lo van a presentar, la verdad. ¿No saben cómo lo van a presentar? Si es allá presencial, si es aquí. Es en la plataforma, solo que todavía no sabemos si es en cuál de las dos plataformas, si en la que usábamos antes o en la nueva. Ok, a mí tampoco todavía no me han dicho qué onda con eso. Pues me imagino, según yo el examen se los ponen, o sea, se lo pone la secretaria Pati, ¿no? Sí. O algo así. Es Bueno, que pues, o sea, no se primero puede queríamos lograr. hacer el cáliz con otra materia. Bueno, es que yo lo puse al principio para ahorrarme lo de las, o sea, de que tienes que subir las calificaciones en plataforma, los tengo que calificar y todo esto. Y como yo no soy titular de la materia, entonces pues, tengo que pasarle a la doctora todos mis apuntes, mis listas, todo eso. Entonces, por eso preferí que fuera el viernes y así ya se quitan ese pendiente, se quitan el pendiente infecto para la siguiente semana, que según esto son puros exámenes para ustedes, ¿no? Ok. Entonces, ¿sería desde generalidades de las enfermedades infecciosas hasta neumonías atípicas? Hasta neumonías atípicas.
Digo, hasta la presentación que dio Rebeca, porque esto fue aparte, ¿no? Fue nada más para que quedara claro. Bueno, Entonces, para que puedan estudiar esta semana, necesito voluntarios para que presenten casos clínicos de lo que ya vimos. ¿Quién quiere presentar un caso clínico? Sería martes, miércoles y, pues no, nomás martes y miércoles. El jueves se los voy a dar para que estudien. yo expongo uno de Krupp. Si quieres ¿Se puede exponer. escoger? Krupp. Sí. Sí. A ver, déjame te noto aquí. Ahí escribí un meme que quería poner. Escoge una de Todos Farina. A ver, espera. Sandra, expones de Krupp. Ujú. Voy a borrar el de Todos Farina. Es Alfredo, ¿verdad? Sí. Krupp, Alfredo. Tosferina. ¿Alguien quiere exponer uno de bronquiolitis? Bronquiolitis es importante. ¿Ves? Si pueden meterle así radiografías y no sé, ver al paciente si se puede, ¿verdad? Obviamente. Entre mejor lo hagan, pues mejor va. Yo, ¿Quién? ¿Adrián? Adrián. Sí, ¿Bronquiolitis? sí. Y uno último de neumonía. Para Ya. ver dos por clase, dos casos por clase. Yo. Perla, ¿verdad? Si quieres que sea de neumonía típica o de atípica, tú escoges, ¿va? Ok. Igual si quieren hacer preguntas de que sus compañeros de que, no sé, a ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el agente causal más común? Cosas así, pues estaría muy bien. Si quieren poner cosas de que cuál es la vacuna y todo eso, pues también. Bueno, entonces ya tenemos nuestras clases para martes y miércoles. El jueves quedamos que se las voy a dar para que estudien. Y otra cosa les iba a comentar. Los que ya han expuesto, porfa, mándenme sus presentaciones a mi correo, ¿no? Pero pónganle así de que exposición, bronquiolitis, sexto A. Y el nombre de la persona para saber a quién estoy calificando. Ok, doctor. Muy bien, Doc. Va, y pues ya con eso acabamos la clase de hoy. Espero les haya quedado un poquito más claro lo de neumonías. Por el examen, pues no se apuren, está fácil. Si leen lo del libro, con eso es más que suficiente. Son cosas que ya hemos estado repitiendo aquí en la clase, son cosas que yo creo que no van a ser tan difíciles. Obviamente se van a preguntar los agentes causales de cada enfermedad, los tratamientos. No creo preguntar dosis, pero yo creo que con los puros tratamientos es más que suficiente. Probablemente la fisiopatogenia de algunos, por ejemplo, como la otitis media, que es muy obvio la patogenia y todo eso. Lo de los sinusitis y todo eso, se va a preguntar, ¿verdad? Voy a intentar que todo sea de opción múltiple, que nada sea abierto, porque pues, la verdad, pues, si es abierto es muy difícil que pongan, o sea, que cada quien va a poner lo que quiera y me va a aventar ahí un speech y pues no, va a estar muy difícil. Y pues bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Que tengan un buen inicio de semana y nos vemos mañana. ¿Ok? Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana.